Bien, entonces vamos a comenzar con el tema de estabilidad en sistemas de un grado de libertad. Entonces nos vamos a concentrar primeramente en sistemas mecánicos, porque básicamente son los sistemas que nos interesa más, pero estos criterios igual se pueden extender a otros tipos de sistemas, que no necesariamente son mecánicos, sino que pueden ser, por ejemplo, sistemas electromecánicos, sistemas eléctricos, o incluso más allá, digamos, del ámbito ingenieril, ¿verdad? Se puede aplicar, digamos, a sistemas biológicos, económicos, etcétera. Entonces, para iniciar, vamos a considerar el sistema mecánico de un grado de libertad que se muestra en la siguiente figura. Este es el modelo más de resorte amortiguador, sobre el cual ya hemos estudiado bastante. La ecuación de movimiento para este caso ya es bien conocida por todos nosotros y corresponde a mx dos puntos más c por x punto más k por x igual a cero. Ahora, lo que queremos saber es qué condiciones tiene que experimentar el sistema o tiene que cumplir el sistema para que éste sea estable. En estos casos, el criterio de estabilidad es bastante simple. Lo que nos dice es que si estos parámetros m, c y k son positivos, entonces el sistema va a ser estable. ¿Ok? En caso de que, por ejemplo, c o k sean negativos, el sistema va a entrar en un régimen inestable. Entonces, por ejemplo, a continuación se muestra una figura en la cual se observa el comportamiento del sistema cuando los parámetros C y K son negativos. Entonces, en esta primera gráfica, lo que tenemos es la respuesta del sistema cuando, por ejemplo, la constante K es negativa. Entonces, como podemos ver, la respuesta del sistema conforme avanza en el tiempo se va cada vez alejando más y más de eventualmente un punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces vean que yo puedo dejarlo un segundo, 2 segundos, 10 segundos, un minuto, una hora. Y lo que va a hacer el sistema, lo que va a hacer la respuesta del sistema, va a ser aumentar, aumentar y aumentar, de tal forma que no converge a ningún tipo de punto de equilibrio. Y por otro lado, cuando en este caso C es negativo, lo que vamos a observar es que la respuesta también nuevamente diverge, pero en este caso de una forma oscilatoria. Ambos casos son ejemplos de fenómenos inestables. ¿Ok? Entonces, como se puede apreciar en ambas figuras, en ambos gráficos, el sistema diverge con respecto al tiempo. Y esto es una señal inequívoca de que el comportamiento es inestable. Entonces, veamos un ejemplo en donde uno puede poner en práctica esto que acabamos de estudiar. Entonces dice, en la siguiente figura se muestra un péndulo invertido de largo L que sostiene una partícula de masa m en su extremo. Asimismo, hay un resorte cuya constante de rigidez es K y un amortiguador con constante de fricción C. Entonces aquí tenemos, es un péndulo invertido, aquí el ángulo zeta es el ángulo que forma con respecto a la vertical, la barra tiene un largo L. Y para este caso dice lo siguiente, determine la ecuación de movimiento del sistema asumiendo ángulo zeta pequeño e indique la condición que debe satisfacer el sistema para que sea estable. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es obtener la ecuación. Como es un sistema de un grado de libertad, vamos a tener una sola ecuación diferencial y a partir de esa ecuación diferencial vamos a ver qué tiene que suceder para que el sistema sea estable. Entonces la ecuación de movimiento la vamos a obtener mediante mecánica lagrangiana. ¿Ok? Entonces el procedimiento usual es determinar la energía cinética, posteriormente la energía potencial, seguidamente determinamos el lagrangiano y a partir de ahí obtenemos la ecuación de movimiento. Entonces, en este caso, como es una partícula, vamos a asumir que la barra no tiene, es más insignificante. Lo que tenemos es la ecuación de la energía cinética en el caso de una partícula que sigue una trayectoria circular. Entonces, sería un medio de la masa por la velocidad, en este caso la velocidad es L por la velocidad angular, que es zeta punto, elevado al cuadrado. Y por otro lado, la energía potencial, vamos a tener dos contribuciones. Vamos a tener por un lado la energía potencial gravitacional y por otro lado la energía potencial elástica. Entonces,
como se puede ver acá, si nos regresamos a esta figura, podemos observar que la altura de la partícula con respecto al nivel de referencia, si lo fijamos al nivel del pasador, esa altura va a estar dado por L coseno de zeta. ¿Ok? De tal forma que la energía potencial va a ser mg L coseno de zeta. Y por otro lado, la energía potencial elástica, que es la asociada a la elongación del resorte, va a corresponder a la contraparte de L seno de zeta. En este caso, el seno de zeta, como estamos asumiendo ángulo pequeño, el seno de zeta eventualmente se va a aproximar como zeta. Entonces, en lugar de L seno de zeta, lo único que vamos a tener va a ser L zeta. De tal forma que la energía potencial elástica va a ser 1 medio de K, la elongación, que en este caso es L zeta, todo esto elevado al cuadrado. Y así entonces el lagrangiano va a ser una cantidad vectorial, perdón, una cantidad escalar que va a ser igual a T menos V. Entonces, la energía cinética, 1 medio m L zeta todo al cuadrado, menos mg L coseno de zeta, menos 1 medio de K L zeta todo elevado al cuadrado. Si hacemos ahora la aproximación de que el coseno de zeta se aproxima a 1 menos zeta cuadrado entre 2, entonces obtenemos esta ecuación de acá. Y así la ecuación de movimiento, mediante la ecuación de Euler-Lagrange, se obtiene planteando esta ecuación. Sacamos las derivadas correspondientes. Vean que en este caso la derivada del lagrangiano con respecto a zeta punto es simplemente bajo el 2, se cancela con 1 medio, y así me queda ml cuadrado zeta punto. Pero cuando yo lo vuelvo a derivar con respecto al tiempo, lo que me va a dar es simplemente ml cuadrado zeta 2 puntos. Y por otro lado, la derivada del lagrangiano con respecto a zeta me va a dar, bajo el 2 se cancela con el medio, en este caso me va a quedar mgl por zeta, y aquí vuelvo a bajar el 2, se cancela con el 1 medio, y me queda kl cuadrado zeta. Así las cosas, la ecuación de movimiento toma la siguiente expresión. ml cuadrado, zeta 2 puntos, más c por l por zeta punto, más kl cuadrado menos mgl por zeta. Entonces, obtenido ya la ecuación diferencial de movimiento, podemos observar que, de acuerdo a la teoría estudiada, el sistema va a ser estable si ml cuadrado es positivo, si c por l es positivo, y si además k por l cuadrado menos mgl, es decir, todo este coeficiente que multiplica zeta, también es positivo. Aquí podemos observar que la única forma de que el sistema sea inestable es que este tercer factor, el que multiplica zeta, sea negativo. ¿Por qué? Porque el c normalmente es una cantidad positiva, l siempre va a ser positivo, la masa es una cantidad positiva, y así entonces la condición que tiene que satisfacerse para que sea estable es que kl cuadrado menos mgl sea mayor a 0. Y eso implica automáticamente que K por L tiene que ser mayor a M por G para que el sistema sea dinámicamente estable. Entonces, aquí se puede ver que determinar las condiciones de estabilidad de un sistema de un grado de libertad descrito por medio de una ecuación diferencial es bastante simple, porque lo único que tenemos que hacer es inspeccionar que todos los coeficientes que acompañan a la variable pendiente y sus derivadas sean mayores a 0.